Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, seguimos con más iLíderes por 25. Estamos con Pierre. Pierre, sabes que primero cariño y un aprecio por todo lo que venimos haciendo y construyendo juntos. Estás dentro de la línea de escudos, como digo, ¿viste? Vikings. Ajá. Cuando uno tiene que elegir, primero sos un vikingo de nuestro ecosistema, pero no sé si viste Vikings. Y todos los que vieron Vikings entienden este concepto, que es el concepto de, si yo tuviera que elegir un vikingo para la línea de escudos, serías vos. Pero contanos, Pierre, ¿cómo primero te pensabas que íbamos a llegar a 10 años con la AMBO y a 25 como ecosistema a nivel Iberoamérica? ¿Te imaginabas? No, sinceramente, lo que me llama la atención es lo que sigue, porque cuando ves que lo que representa la industria hoy, cómo estábamos 25 años atrás y 10 años atrás, y lo que hemos logrado, pues a mí me da ganas de ver lo que sigue, porque hay muy pocas industrias que tienen este crecimiento de forma consistente. Hay muy poca constante. Y hay también, si pensamos más a nivel América Latina, pues estamos empezando a tener a jugar un papel bastante importante a nivel global también, y no sé si lo podemos decir de muchas industrias. Sí, ahí vamos a entrar en ese tema, porque al final te quiero hacer una pregunta que la hago generalmente, que para que la vayas madurando, es si ves a Latinoamérica como un hub de productos y talento para proveer a los mercados de 1 trillón, que son Europa y Norteamérica, que no tienen capacidad para autoabastecerse. Pero esa va a ser la pregunta final. Okay. Antes tenemos que, o sea, que tiene una dinámica iLíderes por 25, y es un homenaje que estamos haciendo a todos nuestros líderes, nuestros iLíderes, que nos permitieron llegar hasta acá. Pero primero tenemos que conocer al Pierre digital. ¿Cómo nació Pierre digital? ¿En qué momento? En mi caso fue con un Spectrum 32K, después llegó la Commodore 64 y pasé por todas las tecnologías, pero ahí es cuando empecé a conectarme con los BBS y vi que había algo a nivel usuario, ¿no? Porque como piloto empecé mucho después. Bien, primero para contestarte necesito hacer una analogía. Tú hablas mucho siempre de ser los pilotos, ¿no? Sí, desde el casco de Ayrton Senna. Yo me defino más como un arquitecto. Okay. De hecho, una cosa que pocas personas saben es que inicialmente quería estudiar arquitectura, quería ser de verdad arquitecto. Y la vida te lleva a veces a lugares que no estás esperando. Entonces, al final, yo creo que soy más un arquitecto de negocios o de marcas. De hecho, creo que construí como 30 marcas distintas a lo largo de mi carrera. Y lo que me gusta mucho de la arquitectura es que estás diseñando planes, pero también estás viendo la ejecución. Es lo que me gusta mucho. Entonces, eso fue un factor importantísimo en mi carrera. El segundo es la parte internacional. Lo que me mueva, lo que me interesa es enfrentarme a culturas distintas, opiniones distintas, construir, aprender. Eso es una fuente de aprendizajes cotidianos, lo que me encanta. Es lo que me llevó, de hecho, a América Latina y a México específicamente. Y la tercera cosa es la velocidad. Y creo que es algo que siempre he tratado de hacer en mi carrera o buscado, es como estar trabajando en industrias de muy alta velocidad. De hecho, los 17 primeros años de mi carrera laboral estuve trabajando en consumo masivo. Es chistoso porque en inglés dicen fast moving consumer goods. Sí. Y después de 17 años me dije, pues en realidad se llama fast moving, pero no se mueve suficientemente rápido. La parte de fast no la entendí. No, fast no la entendí, pero la entendí después. Entonces, como estamos hablando de 2014, en México estábamos en pañales todavía mucho en la parte digital, y yo tenía la curiosidad de entender cómo funcionaba esta parte de la economía, que estaba muy nueva. Y era imposible aprenderlo en empresas grandes, porque hay muy pocas empresas grandes que lo entendían, que estaban invirtiendo para entenderlo de verdad. Entonces, realmente este momento, para mí 2014 fue un año clave,
donde decidí salirme del mundo corporativo, salirme del mundo del supuestamente fast-moving consumer goods. Y ahí empieza el pie piloto con Lambo. Exactamente. Okay, entonces, primero me metí para entender el comercio electrónico, trabajé un año en una empresa de moda, líder en este momento, y antes de entrar realmente en Lambo. Y básicamente descubrí algo totalmente distinto. Las habilidades que tenía, porque yo no soy como digital native, okay? Yo trabajé mucho tiempo en empresas multinacionales muy grandes, pero sí, mi habilidad creo es poder entender lo que está pasando en el mundo de la tecnología y ver cómo se pueden construir puentes con las empresas más tradicionales. Así empecé básicamente. Bueno, sabes que esto es un homenaje que estamos haciendo, y oficialmente te nombro el Ayrton Senna del Digital Commerce. Ahora, como estamos en México, tendría que ser el Checo Pérez, ¿no? Pero es... Alain Prost, por favor, porque no sigo francés. Vos sabés que sí, bueno, es un respeto mutuo que se tuvieron, una competencia mutua que tuvieron. Yo hace poco estuve, ¿te acordás que te conté que fui a Isor a visitar los orígenes de mi familia? Que es somos berneses, vasco-franceses, y estuve con mi prima y primo 14avo, ¿está bien? O sea, que me recibieron en su granja, en Isor, y cuando llevé el casco fue conmigo también, llegó hasta Isor, y se lo estuve conversando con él, él me decía, yo soy fanático de Alain Prost, obviamente bien francés, me dice, pero el respeto que se tenían entre los dos, entre Ayrton Senna y Alain Prost, fue realmente algo épico. Las batallas que tuvieron en los circuitos, en las carreras, también fueron épicas. Ojalá tuviéramos ese nivel de competencia, pero construyeron algo muy potente, una leyenda. Entonces, tranquilamente podemos decir que son también el Alain Prost, pero no tengo el casco de Alain Prost. El Alain Prost del Digital Commerce, porque ese es el concepto que lo que queremos hacer con este ecosistema por 25. Primero es contar la historia no contada, porque es como si fueran los hipergaminos del Mar Muerto. Si no los contamos, no va a quedar indexado, porque los orígenes nadie los conoce. Y es importante que dar visibilidad, y dar visibilidad también a estos Quijotes y Sancho Panza, que somos todos nosotros, que hemos logrado en estos 25 años construir lo que tenemos hoy. Y el objetivo de estas entrevistas es que nos cuentes, desde tu punto de vista, cuáles fueron los momentos que en México y en la región fueron los aceleradores del ecosistema, porque tenemos muchos. Nosotros hemos mapeado 25 grandes momentos, pero para vos, ¿cuáles fueron los 3 más relevantes que realmente impactaron en México y que hicieron que hoy estemos hablando que México tranquilamente le puede quitar la corona a Brasil? ¿Te acuerdas que era, ojo, y estamos, yo cada vez me convenzo más que tiene posibilidad? Ahora el ecosistema tiene que asumir ese, si queremos, es el clásico Alain Prost, Ayrton Senna, lo tenemos en Brasil, México, en la región. Y creo que hoy el ecosistema, no sé si coincidís, ha acelerado un montón y no tiene nada que envidiarle a Brasil o a cualquier otro ecosistema de países de Occidente, ¿no? Yo pongo Brasil, pongo España, porque es Iberoamérica, pero si nos ponemos fuera hoy tenemos un ecosistema muy maduro en México. Muy bien, mira, tenemos que hablar de la primera empresa que habló de e-commerce en México hace 25 años, que es justamente Mercado Libre, que fue, aunque hubo un par de otras iniciativas, pero realmente fue la primera empresa que realmente apostó. Que se mantuvo. Tenemos mucha empresa, porque tenés Netshoes, sí. tenés un montón de empresas que llegaron, pero no los que se mantuvieron en el tiempo. Exactamente. Cliconero, yo me estoy viendo un montón de empresas que quedaron en el camino, ¿no? Tal cual. Y obviamente el lanzamiento de Mercado Libre ha tenido un impacto importante en la educación del ecosistema, y como estábamos hablando de algo muy nuevo, pues obviamente nos tardamos en ver el impacto, pero sí ayudó sin ninguna duda en la educación del mercado, tan del lado de los consumidores, pero también de las empresas. Eso para mí fue el primer momento clave. Disculpa que sume, porque ¿es Mercado Libre o es Mercado Libre y Marketplaces? Porque si querés fue el dominó. ¿Viste? La primera ficha del dominó fue Mercado Libre, pero después se empezó a generar un efecto de que los marketplaces son hoy un jugador muy importante en el ecosistema. Sí,
Porque después viene Amazon, después viene sí, claro, Walmart, claro. después viene Coppel, después viene Electra, a ayudar a acelerar el ecosistema utilizando sus ecosistemas. Tienes razón, pero a ver, si hablamos de fecha, es el lanzamiento de Mercado Libre. Sí, sí, sí. ¿Okay? Si hablamos de cuál fue un enabler a lo largo de esos 25 años, obviamente los marketplaces fueron un enabler increíble para México, porque al final... Te voy a contar, creo que lo conoces a Germán Quiroga, que es el fundador de Americanas. Ajá. Americanas también cumple 25 años, un jugador muy fuerte en Brasil. Él me dijo algo interesante cuando le dijo, pero Marcos, los momentum son más como si fueran el movimiento de las placas tectónicas. Sí. Los momentos se viven moviendo, no es que tienen una fecha, son momentum Sí. que empiezan, si querés, empiezan a moverse, pero cuando empiezan a moverse, generan un terremoto, no hablamos de terremoto acá en México, pero generan un terremoto que genera pues un tsunami. Pero son distintos momentum, porque uno empieza a juntar dos marketplaces con el mobile y con distintas cosas, y cuando empezaron a juntarse y se chocan, hacen un terremoto que genera un tsunami. Totalmente. Entonces, para mí el concepto sí, concuerdo que los pioneros, el boom de las .com y los pioneros fueron el puntapié inicial. Marketplaces es un jugador, es una placa que se mueve constantemente y que genera constantemente, cuando se choca con otras más, genera esos terremotos que mueven a veces olas y a veces tsunamis. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo que te iba a decir es que en realidad la suerte que ha tenido México, porque empezamos más tarde que la mayoría de los demás países, y yo me recuerdo cuando estamos hablando, pues 10 años atrás, de un poquito más tarde cuando nos conocimos, pues sí, México estaba en pañales en muchos aspectos, pero tuvimos la suerte de poder aprovechar tecnología más avanzada que no aprovechamos en primer lugar. Entonces, si empezamos, es el bueno del leapfrogging, básicamente, sí. Cuando no eres el primero, pero que usas directamente la última tecnología, a lo mejor no fue... Etapas. Exactamente, no fuiste pionero, pero lo que estás usando es lo mejor de lo que está disponible hoy. Aprobado, ¿no? Y no tuviste el costo de adquisición. Exactamente, y creo que eso fue algo que viví en México, que sinceramente, aunque empezamos muy tarde, la calidad de lo que estamos viendo hoy es muy buena. Y nos podemos comparar con Europa en varios aspectos, en la calidad de la entrega, en la velocidad, en el tamaño del catálogo, en la seguridad también, ¿okay? En muchos otros aspectos. Obviamente hay una brecha, hay empresas líderes que están mucho arriba y otras que tienen que aprender, pero básicamente al final Mercado Libre fue la empresa que empezó a educar el ecosistema. Entonces tenemos Mercado Libre, Marketplaces, Ajá, como primer momento, placa tectónica. ¿Cuál sería el segundo? El segundo lo tengo que relacionar con el nacimiento de la AMBO, ¿okay? Sí. Porque al final, 2014, el pastel comercio electrónico en México era muy chiquito. Sí. De hecho, en aquel momento, las mediciones que encontramos decían que el 1% del canal minorista estaba en línea. Como 1% de lo que es de comercio estaba vendiendo en línea. Entonces, muy, muy bajo. Y la visión de algunos pioneros decía, bueno, este pastel es muy chiquito, tenemos que trabajar en conjunto para que crezca el ecosistema, todos vamos a salir ganando, vamos a poder educar el ecosistema, el mercado juntos. Eso fue para mí fundamental, el hecho de juntarse, pero con un ADN, una filosofía muy distinta. Muy colaborativa. Muy colaborativa, muy orientada a resultados, decidimos meternos solamente en cosas que podíamos medir, meternos en cosas que podía tener realmente un impacto, no hacer cosas para poner una palomita. Entonces realmente el hecho de enfocarse en cosas que tienen un impacto ha sido fundamental. Y bueno, 10 años más tarde la AMBO sigue trabajando de la misma forma, como una startup de servicios, somos una asociación, pero realmente pensamos en cómo tener un impacto. Y eso para mí fue... Y déjame que haga una nota, porque esto también es un reconocimiento, no solamente a Pierre como el Alan Prost, sino a la AMBO por el liderazgo que tiene, por haber asumido el desafío, porque te acuerdas que siempre decíamos el gigante dormido. Ajá. Es México, y hoy, gracias al trabajo de la AMBO en todas sus dimensiones, hoy está en esa posibilidad de pelearle la corona. Yo siempre pongo a nivel regional, vos tenés Brasil como siempre fue una turbina, México es otra turbina, y después lejos quedan Colombia, y recién viene Argentina y Chile. Colombia también es otro gigante dormido que reaccionó en forma parecida, si queremos, a
a lo que pasó con otros, obviamente con otras dimensiones, que a lo que pasó en México, pero lo que veo yo en México es que si la AMBO no hubiera asumido ese liderazgo, esto no sé si, creo que hubiera acontecido de otra manera, porque la fuerza de la economía y de la fuerza de la fuerza iba a seguir moviéndose, pero no iba a ser canalizada como la canalizó la AMBO. Porque la AMBO lo canalizó, es tipo si seguimos haciendo analogías, Star Wars, ¿viste? Los Jedi, del lado de la luz de la fuerza. Bueno, la AMBO juntó muchos Jedi y canalizaron esa fuerza de esos Jedi y ahora tienen una fuerza muy, muy potente. Sí, bueno, gracias por el reconocimiento. Yo creo que el ADN que tenemos en este ecosistema es un ADN muy distinto a muchas otras industrias. Querer tener un impacto rápidamente, querer cambiar a un país, modernizar un país, eso nos ayudó a llevar a México donde estamos ahora. Ahora, obviamente, más allá de la creación del AMBO, de la filosofía que teníamos, el lanzamiento de un hot cell ha sido obviamente fundamental. Sí, pero eso para vos viene atado, es el efecto, seguimos con el movimiento de placas de la AMBO. Ajá. Pues fue en efecto cadena de la AMBO. Sí. Los eventos masivos de conveniencia. Ajá. Entonces seguiría siendo parte del segundo momento, ¿no? Exactamente. Es un efecto transitivo que generó, y creo que fue uno de los grandes diferenciadores, porque no es solamente en México, en la región. O sea, en todos los países que realmente se empoderó el ecosistema a través de una asociación, una cámara, siendo la líder, dueña de ese, canalizar esa fuerza, y lo hicieron bien, el impacto fue espectacular en forma transversal a todo el ecosistema. ¿Y cuál sería el tercer momento? Ok, hubo un momento, en mi opinión, clave, fue la llegada de Amazon.com.mx a México. Amazon estaba presente en México desde mucho tiempo, por obvias razones, estamos haciendo cercanía. Realmente el lanzamiento de Amazon.com.mx sensibilizó a la mayoría de los retailers a la importancia del comercio electrónico. Primero, muchos lo estaban viendo como una amenaza y reaccionaron así. Sin conocer nada de las ventas en línea, pensando que iba a canibalizar, pensando que Amazon era una empresa demasiado grande y potente para poder pelear, pero rápidamente la consecuencia es que e-commerce se puso en las top 3 prioridades de cada retailer en México. Y eso para nosotros ayudó en la transformación rápida del ecosistema, y cuando vino la pandemia, básicamente nosotros ya estábamos a otro nivel. Entonces la suerte que tuvimos, y pensando en el consumidor, todas las inversiones que se hicieron entre, vamos a decir, 2014 hasta 2019 nos ayudaron mucho a estar listos y aprovechar la ola de la pandemia, ¿ok? Pero sin tener el lanzamiento de Amazon en 2015, no estoy seguro que vamos teniendo exactamente la misma reacción, la misma... Entonces eso fue para nosotros un momento... Muy bueno, Pierre. Y vamos a hablar sobre lo de Latinoamérica, pero antes de eso, si vos tuvieras que definir estos 25 años, estos 10 en el caso de la AMBO, los tuvieras que definir con una frase que te salga del estómago, no del corazón, del estómago, ¿cómo lo dirías? ¿Qué son estos 10, 25 años para muchos en este ecosistema? ¿Cómo lo definirías? Eso es buena. Por eso te dije que no del corazón, del estómago. Sí. ¿Cómo lo dirías? Porque uno dice es una montaña rusa, ¿no? Fue pura adrenalina, fue una aceleración constante, fue pasión puesta en la mesa, ¿no? Fue un 7x24, un hot sale constante. ¿Cómo lo definirías? No sé si es definirlo, pero yo lo que siento ¿Cómo lo sentís? es que estamos viviendo una transformación lo estamos viendo como transformación del país, sí. ¿Okay? Que estamos en una industria que está ayudando a transformar a un país, quizás al mundo de una forma, pero estamos viviendo una época increíble. Y lo que estamos haciendo todos a título personal o en nuestras empresas, organizaciones, es que contribuir a la transformación de este ecosistema. Y lo padre... Es importante decirlo. Gracias al ecosistema digital no la pasamos tan mal
a nivel pandemia como consumidores y fuimos el motor que mantuvo a muchas empresas, principalmente pymes, con su subsistencia. Si no, hubiera sido mucho peor los daños que tuvimos de los que ya tuvimos. O sea, hay que hacer ese público reconocimiento. Y a su vez, hablamos de ecosistema y no hablamos de industria, porque impactamos en todas las industrias. Exactamente. O sea, es transversal. Sí. Y la otra cosa también, tenemos la suerte de, no, más allá de hablar de tecnología, es la gente que construye este ecosistema también, que tiene una apertura muy distinta, una ambición muy distinta. Entonces, como creo que han sido 25 años increíbles, 10 años increíbles, pero lo que nos emociona todavía más es lo que sigue. Sí, porque al final, y de hecho es el próximo, me dijiste 3, pero hay un último momentum que es, ¿qué va a pasar ahora? Sí. Porque lo que construimos es como la ola ya... La bola de nieve también. Exactamente. ¿No? ¿Cuál es la próxima ola? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Porque hoy, o sea, para las empresas o el gobierno, o podemos aprovechar lo que construimos o decir, bueno, eso es la base para algo mucho más grande. Yo lo estoy viendo así, la moda está viendo así. Bueno, y por ahí viene, por el cierre, creo. Te voy a dar mi punto de vista en lo que viene también. Yo creo que tenemos el desafío de sustentar lo que hemos construido, rentabilizarlo para las empresas, que los canales digitales sean rentables y que impacten en todo el negocio global. Pero a su vez, como ecosistema, tenemos un gran, yo le llamo sueño grande, y vos te traje este libro porque esto es un reconocimiento personal que estoy haciendo, que va a firmarme el libro Sueño Grande. Es un libro muy altamente recomendable para aquellos que quieran entender por qué Brasil es lo que es hoy, y una generación fue inspirada en Trigí, en los dueños de Ambev, que inspiraron una generación de brasileños que se atrevieron a salir de Brasil. Y yo veo hoy que tenemos una posibilidad única en Latinoamérica de ser un hub, un granero de talento y de productos digitales para el mundo. No solamente para México, no solamente para Latinoamérica, sino salir a abastecer esos mercados que hoy no tienen forma de autoabastecerse. Son mercados de 1 trillón, que son Norteamérica, o sea, no Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y Europa, que si se quieren abastecer de talento y de productos digitales, van si queremos, tienen posibilidad de utilizar a India, utilizar a China, utilizar a Rusia, a Europa del Este y Latinoamérica. India tiene la capacidad y tiene los recursos y tiene la cantidad de personas, pero no tiene la cultura. ¿Está bien? Sí. Rusia y China, por obvias razones geopolíticas, ni Europa, ni menos en estos momentos que se está viviendo, en este contexto, van a querer, ya pasó con China con el tema de la pandemia, querer depender, por eso México está creciendo también lo que crece, querer depender solamente de China. Y Rusia, ni hablemos por todo lo que está sucediendo. Queda Europa del Este y Latinoamérica. Europa del Este realmente es muy interesante, porque tenés países como Polonia, Rumania, Ucrania mismo, a pesar de que está en guerra, que tiene mucho potencial, pero tiene una diversidad idiomática y uso horario que no ayuda mucho a ser proveedor de otros continentes. Queda Latinoamérica. ¿Ves a Latinoamérica como un hub? A ver, creo que tenemos el potencial de posicionarnos como un hub. Yo creo que tenemos hay 3 aspectos de la personalidad de los latinos que nos diferencian en comparación con otras partes del mundo. La primera es la empatía. Okay, somos más empáticos que cualquier otra parte del mundo. Y eso, hablando de negocios, es muy importante. Porque al final, aunque estamos haciendo negocio, pues estamos construyendo relaciones, estamos construyendo marcas, negocios. Bueno, pues la empatía. Somos personas. Exactamente. Se hacen entre personas, por ahora, ¿no? Ajá. O sea, y tenemos este lado muy desarrollado más que otras partes del mundo. También tenemos hambre, somos ambiciosos, porque somos todavía un continente que se está desarrollando, y sabemos que para salir adelante tenemos que ser ambiciosos, tener hambre, si no, pues no hay forma de sobrevivir, ¿no? Entonces, como la historia del continente, esa es la ambición. Y creo que algo que tenemos también es que somos astutos. El hecho de saber trabajar con poco dinero, con pocos pesos,
nos ayuda también a pensar de forma distinta, ¿ok? Entonces, no nos podemos comparar con Estados Unidos o con Europa hablando de presupuestos, pero creo que hoy es una ventaja saber trabajar con presupuestos más reducidos, con ambición y hambre y de forma empática. Así que a tu respuesta, yo creo que sí podemos construir un ecosistema de talento fuerte. Tenemos que construir la imagen de ese ecosistema porque la gente no conoce. Sí. De hecho, a título personal, como lo saben, soy francés, tengo 15 años viviendo en México y cada vez que yo explico qué es la TAM y qué es México a mis amigos de Francia, de Europa, de Estados Unidos, la gente dice, así no sabíamos. Sí. Y les enseño los números y dice, wow. Entonces siempre hay un antes y después, ¿no? Sí, entonces eso, el reto más importante que tenemos es cambiar la percepción. Y sumado a lo que estás diciendo, hay que ponerle que estamos acostumbrados a circuitos muy 4x4. Ajá. Entonces, Europa, Estados Unidos, los circuitos son más de Fórmula, nativamente fueron de Fórmula 1, y entre comillas, a pesar de ser muy competitivos, es más fácil hacer las cosas en Latinoamérica, cuesta mucho más por logística, por medio de pago, por todo lo que tuvimos que desarrollar. Entonces estamos más preparados, son, como dice el CEO de Vitex, Mariano, estamos más preparados a aguas tormentosas, a vivir en tormentas constantemente. Sí. Entonces los pilotos de Latinoamérica son los mejores pilotos porque están viviendo tormentas. En cambio, en Estados Unidos y en Europa no viven tantas tormentas. O sea, como digo, tienen inflación y se cae el mundo. Entonces hay algunos países de Latinoamérica que vivimos de inflación y hay que... Algunos países más que otros. Sí, y algunos que lo tienen en triple dígito, ¿no? Ajá. Entonces, o más. Y eso es una de las dimensiones que uno ha aprendido, que me parece el concepto de empatía y resiliencia que tenemos es uno de nuestros diferenciales. Pero Pierre, ¿sabés que esto es un reconocimiento? Es un agradecimiento también, porque si no fuera por el esfuerzo personal, por eso estamos haciendo estos reconocimientos en vida, y a su vez para también mostrarles al mundo quiénes son los jugadores, los pilotos, que hicieron posible que hoy estuviéramos hablando de 25 años, de 10 años, y que ha sido una construcción muy colaborativa, ¿no? Porque esto ha sido Ecosistema por 25, son más de 150 entrevistas, pero podrían ser otras 300 entrevistas. O sea, la realidad, somos un grupo muy grande, no tan grande, porque cuando uno piensa así, bueno, son 300, 400, 500, los que realmente se hicieron posible que hoy estemos hablando, pero es mostrar al mundo qué y cómo llegamos hasta acá, porque no llegamos por evolución espontánea. Hubo un trabajo muy grande, con mucho esfuerzo, de un grupo de pioneros que empezaron a construir y que empezaron a juntar voluntades, ¿no? Porque hoy, ¿cuántos socios tiene la AMBO? Tenemos 550 afiliados. Y empezaron 5, sí. ¿No? Entonces, esta multiplicación sí. en 10 años, un casi 500% de crecimiento, eso muestra también el potencial que tenemos como industria y como ecosistema. Así que, Pierre, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, reconocer también los esfuerzos, la resiliencia, la consistencia de tus esfuerzos para ayudarnos a que crezca este ecosistema. No solamente, bueno, entre los países, entre las distintas personas que mencionaste, y realmente creo que tú jugaste o estás jugando un papel clave en esto, ¿ok? Y al final, localmente... Estamos jugando. Estamos jugando. Como decía Ayrton Senna, nada es algo de un piloto, de una sola persona. Detrás de un piloto hay un gran equipo que hace posible que las cosas sucedan. Tiene que haber un piloto porque hay un solo volante, como decía él, pero hay un gran equipo detrás. Sí, y la colaboración a nivel local es una cosa, la colaboración a nivel regional, a nivel global es otra cosa. Y bueno, te quiero agradecer también por todo esto. El aprecio, mi amigo, es mutuo. Y creo que me gustó lo que dijiste, porque me pone hasta la piel de gallina, si ves, lo que viene. Me gustó el momento ese que pusiste, lo voy a agregar en el libro, como un momento de lo que viene. Porque lo que más interesante no es lo que hemos vivido, sino lo que vamos a vivir. Y seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25.
Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.